El artículo 31 que todos conocemos, que dice el apartado primero, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en el principio de igualdad, progresividad, etc., ¿no? Entonces la pregunta, ¿cómo se permiten legalmente amnistías fiscales, sociedades de inversión de capital variable, las célebres SICAP, mediante las cuales las grandes fortunas no pagan impuestos, o si quieren pagar algo, pagar 1%, si no se lo quieren llevar a paraísos fiscales? ¿Cómo se permiten cantidad de fórmulas que son legales para pagar menos impuestos en contra de la Constitución? Porque van claramente en contra, ¿no? Ante estas injusticias o estas leyes que van contra la Constitución, ¿qué se puede hacer? Siempre la pregunta es, esto es plantear una situación y qué alternativas tenemos, si es que hay alguna alternativa, ¿no? A nivel personal, ¿no? Bueno, a nivel colectivo está claro que lo que yo decía antes, si los que hacen la letra de las leyes, los que escriben en el Boletín Oficial del Estado, están al servicio de evasores fiscales, de defraudadores, pues, o simplemente de negocios que reclaman constantemente no pagar impuestos, pues entonces las normas serán esas, ¿no? Que tienen otro proyecto. Es decir, aquí en España el negocio de la banca, como en todos los sitios, es prestar, y las normas fiscales han permitido y han garantizado que a una empresa le resulte más interesante o más beneficioso endeudarse con la banca que autofinanciarse. ¿Por qué lo pone eso en la norma? Pues porque evidentemente los bancos se preocupan de levantar el teléfono y de influir en el gobierno de turno, en los parlamentarios de turno, y están ahora, cuando nosotros estamos aquí hablando de las elecciones y de tal, los banqueros, los grandes industriales, la patronal, están permanentemente en marcha, levantando teléfonos y viendo a ver quién va a ir en esta lista, quién va a ir en la otra, que pone el programa de aquí, que pone el programa de allí, quién va a ser ministro de aquí, quién no puede ser ministro de allí, y qué tiene que poner el viernes en el Consejo de Ministros. Entonces, es que se preocupan, es que hay que reconocer que los poderosos hacen las tareas con una diligencia impresionante. Es que se preocupan de la letra pequeña. Y la gente normal y corriente nos creemos que tenemos allí a una serie de personas que luchan por el bien común, que están representando los intereses de la patria y que van a hacer lo mejor para todos. Y esa es la equivocación. Si no se espabila, si la gente no se preocupa de que en aquel sillón esté quien está bien cogido para que lo que haga sea lo que tiene que hacer y para que sirva a quien tiene que servir, pues los otros están en permanente movimiento. Lo hemos visto. Lo decía antes, cuando alguien levanta la cabeza para decir un discurso un poquito contrario, ¡paf!, enseguida te dan. Y sin embargo, los suyos, los que se supone que tendrían que defenderlos, a mí muchas veces me dice la gente, oye, ¿tú por qué no hablas más ¿por qué no sales más en televisión y tal? Y a veces le digo, ¿por qué eres tonto? Porque no llamas, porque no escribes. Si tú cada vez que ves una aglomeración de economistas liberales en un programa de televisión, hubieran miles de personas reventando los teléfonos, al día siguiente habría más equilibrio. Entonces eso lo pueden hacer, primero porque son listos y espabilan para hacerlo, pero segundo porque somos tontos, porque no nos movilizamos, porque la gente tiene poder inmenso, Sí. Tienen poder inmenso. Y no se utiliza. Y no lo utilizan. La gente podría ponerse en la puerta de una empresa y decir, no entra nadie aquí, no compramos, no llamamos, no hacemos esto, no nos movemos, no vamos a los bancos. Antes decía, ¿qué alternativa? Pues antes de ir a un banco que sabes que está cogiendo tu dinero, tu ahorro, y está financiando a empresas corruptas, a empresas que no pagan, a empresas que fabrican minas, a empresas que están matando niños, mujeres. Oye, pues crea una cooperativa con unos cuantos amigos y tienes ahí la financiación para lo que vaya viniendo. O sea, antes que eso, pero no espabilamos. Esa es la conexión entre la acción personal y la colectiva, ¿no? Y eso es lo que falla, que, insisto, los poderosos lo tienen todo, sí, pero lo tienen todo, pero lo que tienen desde luego es una diligencia a la hora
de defender lo que les interesa impresionante. Y desde luego no pierden una y se leen la letra pequeña de las cosas. Se la leen y además la escriben ellos, ¿no? La escriben y no dejan que se escriba. Están en su derecho, están en su perfecto derecho, y nosotros estamos en el perfecto derecho de hacer el tonto. O sea que, pero claro, estamos haciendo el tonto porque no nos molestamos lo suficiente en garantizar que eso no sea así. La vulneración del artículo 31 de la Constitución y de un sistema tributario justo, de acuerdo con la capacidad económica de cada cual, tiene dos fallas. Una es la que se plantea en la cuestión. Se están fabricando sistemas alternativos dentro de la globalidad del sistema económico, sistemas alternativos que se escapan de lo que es ese sistema tributario justo. Eso se está haciendo con conocimiento de causa, eso se está haciendo con alevosía, eso se está haciendo con precisión, porque los que lo hacen saben muy bien la forma de hacerlo, y son vías y mecanismos que están simplemente construyéndose como una alternativa para evadir lo que es el artículo 31 de la Constitución. De eso hemos hablado en distintos programas y acabamos de hablar de ahora. Sí. Pero en paralelo, para saltarte el artículo 31 de la Constitución, en cuanto al sistema tributario justo, hay otra cosa, y es simplemente no aplicarlo. Es decir, el sistema está establecido, está regulado, pero ahora yo miro para otro lado. Quiero hacer referencia con esto al fraude fiscal. La cantidad con relación a la economía española del volumen del fraude fiscal es abrumador. Tan abrumador que la propia Comisión Europea, cuando hace análisis de este tipo, a un país como España ya no sabe el tanto por ciento que otorgarle. Parece que está por encima del 20% del Producto Interior Bruto, lo cual es una bestialidad. Es decir, si el PIB español, el número redondo es 1 billón de euros, bueno, pues estamos hablando de un fraude fiscal de unos 200.000 millones de euros. Esto es una auténtica salvajada en una economía sumergida que es ese volumen que está dando a un fraude fiscal inmenso. Y cuento una anécdota con relación al fraude fiscal. Por el fraude fiscal inciden distintas cosas, pero hay un elemento que quiero subrayar con esta anécdota, y es la directriz política. Contra el fraude fiscal hay unos funcionarios públicos, inspectores, subinspectores, personal administrativo, que trabaja para precisamente impedir ese fraude fiscal, para minorarlo y para ir contra los que están defraudando al Estado. Pero esos funcionarios públicos tienen unas directrices políticas, tienen unos planes de trabajo, se les marcan unas prioridades, y con relación a esto viene la anécdota. Un amigo, bastante amigo, en este año 2015 se le presentó en el mes de marzo una liquidación complementaria de Hacienda con relación a su declaración del año 2010, de la que estaban a punto de cumplirse los 5 años, efectivamente. Se había hecho en el 2011, era la declaración del 2010. Y lo que se le dice en esa liquidación es que al cruzar los datos, una retribución que tiene con ocasión de un máster en la Universidad de Sevilla, en lugar de los 720 euros que había puesto de ingresos, en lugar de los 420 euros eran 720 euros. Y se le hacía una declaración complementaria. Esta persona, toda su vida, las declaraciones las ha hecho con el borrador de Hacienda, es decir, validando el borrador de Hacienda. Es una persona que entre sus labores tiene la docencia universitaria, no como única actividad, y que en la docencia universitaria lo que hace es participar en algún máster, y eso hace que en su relación de ingresos haya 8, 9 o 10 ingresos. Bueno, pues él simplemente cuando llega cada año y lo valida. Y no se dio cuenta en ese año 2011, cuando hizo la declaración del 2010, que en ese concepto de 10 o 12 ingresos, había uno que es verdad que en lugar de 420 eran 720. En un contexto retributivo de esta persona que está en torno a los 60.000 euros, que él valida con su declaración y ya está. Entonces, cuando le llega esa liquidación, esta persona comprueba con los datos, oye, pues efectivamente, Hacienda tiene razón. A mí me ingresaron 720, es verdad que en mi declaración yo puse 420, es verdad que lo puse porque validé el borrador, pero me tendría que haber dado cuenta. Con lo cual, ni que decir, tiene hay el papelito correspondiente, lo asumo y que pago lo que sea. No obstante, esta persona me decía, Emilio, yo lo que quiero es que quede constancia de que, que yo no he querido, perdón por la palabra, yo no he querido defraudar. Que además son 300 euros entre 60.000, ¿no? Que yo no he querido defraudar, que esto se ha debido. Digo, mira, yo esto no sé cómo arreglarlo, pero en fin, lo que te aconsejo es que llames a Hacienda
y hables con la persona que lleve tu expediente, que alguien tendrá que llevarlo, y bueno, y le exponga lo evidente, que tú pagas lo que haga falta, pero hombre, que es bastante obvio que no ha habido, que no por aplicar un criterio matemático ahí, que tú no has tenido, muy bien. A esta persona le cuesta algún trabajo, pero finalmente da, ya no solamente con la persona que había llevado su expediente, sino con el jefe del conjunto de personas que están tramitando ese tipo de expedientes. Y lo que se encuentra con esta persona es ya no solamente una comprensión absoluta de que no ha habido fraude, sino que esta persona lo que le pide es perdón. Le pide perdón. Le pide disculpas. Dice, mire, yo le pido disculpas. Lo que está ocurriendo con usted, que está ocurriendo con más gente, dice, esto no tiene nombre. Dice, nos están entreteniendo con expedientes como este, con unos programas informáticos donde cruzan datos de la gente que está más que controlada, para expedientes de 200, 500, 800 euros, cuando nosotros sabemos dónde están las bolsas de fraude y no nos permiten meternos en esa bolsa de fraude. Y esto es tremendo, claro. Entonces, la vulneración del artículo 31 viene por mecanismos alternativos que ignoran los principios que establece ese artículo, pero también por un fraude fiscal, por la mala gestión del sistema tributario, pero que ese fraude fiscal existe porque hay directrices políticas de que no se le meta mano a donde hay que meter mano y donde se sabe que hay que meterle mano. Y eso es tremendo, ¿no? Es muy fuerte, sí. Bueno, aquí podemos hablar también un rato de temas fiscales. Yo, entre otras cosas, en mi vida anterior era asesor fiscal y es fuerte que, por ejemplo, a un nivel retributivo de ingreso de un profesional te llegue a pagar el 56% y tal, ¿no? Cuando hay estructuras legales donde, bueno, con esto que hablamos de SICAP y tal, te puedas ir prácticamente sin pagar impuestos, ¿no? Y uno que quiera contribuir tiene que pagar 56%. Después se critican los deportistas, ¿no? Se ha ido yo qué sé, no es español porque se ha ido a Andorra a vivir y tal. Hombre, poner una tributación justa, eliminar el fraude fiscal, eliminar los paraísos fiscales, eliminar una serie de cosas y que paguemos las cantidades razonables. Un 20%, un 30%, nadie se va a negar a pagar un 20%, un 30%. Pero claro, cuando tú estás viendo que uno pagan el 1%, si quieren pagar el 1% y otro pagan el 56%, cualquier deportista de élite se va a esos topes, ¿no? Si le mete patrimonio y le une, dice aquí que no tenga efectos confiscatorios, ¿no? Pero no es así, Dice, bueno, pero vamos a ser razonables, vamos a entrar en esos temas. A mí me parece la razonabilidad lo mínimo, lo menos que interesa aquí, ¿no?